La pastora y yo vamos a predicar juntos y vamos a orar por ella que el Señor le bautiza Yes, sí. en el Espíritu Santo con el Mucho don de oración. lenguas en español. Yes. Amen. Sí. Amen. Yes. You want to say something? I'll interpret. Yeah, I just want to say Happy Mother's Day Quiero- to all the moms. Quiero here. decir a cada madre feliz Día de las Madres. Being a mom requires a lot of strength, Ser una madre requiere mucha fuerza, a lot of patience, mucha paciencia, a lot of sacrifice. mucho sacrificio, But we do it for the love of our kids. pero lo hacemos por el amor a nuestros hijos. So we honor you today, moms. Las honramos hoy, mamá. I want to honor my mother-in-law. I don't know if my mom's here, but I'm thankful for you. Quiero honrar a mi both. suegra y mi mamá. Estoy agradecida con las dos. You guys are both of you are mighty women of God. Las dos son mujeres de Dios. And thank you for teaching us how to be men and women of God. Y gracias por enseñarnos cómo ser hombre y mujer de Dios. Love you both very much. Las amamos mucho. Y a cada madre aquí también, Yes. una vez más, las amamos y gracias. Y estábamos pensando en traer un mensaje de Día de las Madres, pero eso no es nuestro estilo porque queremos más carne hoy. ¿A quién le gusta carne asada? Pero ¿a quién le gusta un ribeye mejor que carne asada? Un ribeye. No sé si han ido a Texas Roadhouse. ¿Sí saben lo que es Texas Roadhouse? Allá en los Tri-Cities. Es por eso que plantamos iglesia allá, no por el pueblo, pero por la carne, allí en Texas Roadhouse, pero un ribeye como... Ya mero terminamos hoy, porque no he comido todavía. Pero hoy queremos darles un ribeye espiritual. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Quieren recibir la palabra? Amén. Acuérdense que el domingo pasado lanzamos esta serie nueva, hermanos, hablando de las iglesias en Apocalipsis. Déjame darles un poco de información antes de entrar en la palabra. Acuérdense que Juan el apóstol fue exiliado allí en la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 1 que mientras que él estaba orando en el día del Señor, de repente él ve una imagen y era Jesucristo. Pero Jesucristo parece diferente porque la vez pasada que él vio a Cristo, Cristo había resucitado, se montó sobre una nube y se fue al cielo. Amén. Esta vez él ve a Jesús como un león rugiente, listo como un guerrero para sacar la iglesia del mundo, para poder tratar con Israel y derrotar a Satanás. Y Juan, cuando él ve a Jesús, no sabe qué decir porque es algo demasiado grande y fuerte para él. Pero entonces escucha la voz de Jesús decir: Juan, quiero que escribas lo que vas a ver y lo que vas a oír, y quiero que mandas esta carta a las 7 iglesias en Asia Menor. Acuérdense, hermanos, de estas 7 iglesias. El primero fue la iglesia de Éfeso. Acuérdense que Éfeso fue una iglesia, o era una iglesia plantada por el apóstol Pablo. Allí él empezó a lanzar ministros por toda la región y estableció o plantó un total de 7 iglesias. Ahora Éfeso recibe la primera carta y Jesús reprendió esta iglesia. Reprendió la iglesia porque era una iglesia ocupada, una iglesia que sabía cómo ministrar, una iglesia que estaba muy activada, pero una iglesia que había perdido su primer amor. Esto nos enseña que Cristo quiere el corazón antes que tus manos. Amen. ¿Y qué fue la receta para regresar al primer amor? Recordar, arrepentirse y repetir. Recordarte de donde tú has caído, arrepiéntate y luego repetir de nuevo lo que hiciste al principio. Ahora él está listo para escribir la segunda carta a la iglesia de Esmirna. Quiero que estén listos en Apocalipsis capítulo 2. Quiero darles una poca de información acerca no de la iglesia, sino de la ciudad. Y en unos minutos van a entender por qué les voy a dar toda esta información o contexto. Esmirna estaba a unas 35 millas al norte de Éfeso, conocida como la corona de Asia. Una vez más, la ciudad de Esmirna era la corona
de Asia. Y se llamaba eso debido a su belleza, su ubicación estratégica y su prominencia en el imperio romano. Esmirna, escúchame muy bien, era conocida por producir y vender mirra, que se utilizaba por su fragancia y para embalsamar a los muertos. Recordemos, hermanos, que este fue uno de los 3 regalos que los magos le dieron al bebé Jesús. No hay duda que los 3 magos tenían que pasar a Esmirna para comprar la mirra y luego llevar la mirra a Belén, donde estaba Jesús. Ahora, algo de la mirra tenía un sabor amargo, pero cuando era aplastada, su fragancia era dulce. Muy importante, un sabor amargo, pero era dulce. Ahora, otro hecho, ¿ok? Las coronas eran muy importantes dentro de la ciudad de Esmirna. Sus monedas tenían coronas sobre las cabezas del emperador. Los habitantes de la ciudad siempre llevaban laureles o coronas de oro durante festivales y ceremonias. Solamente los ricos podían tener estas coronas en la cabeza. Los ídolos que adoraban llevaban coronas sobre sus cabezas también. Y la ciudad tenía competiciones atléticas donde se entregaban coronas de la victoria a los campeones. Otra cosa más, las coronas en Esmirna eran símbolos de orgullo, de riqueza y de lealtad a Roma y a sus dioses. Un hecho más sobre Esmirna. Al principio de su historia, la ciudad había sido destruida por completo varias veces, pero sus habitantes lo habían reconstruido y tenían una creencia que decía: Esmirna, la ciudad que estaba muerta y había vuelto a la vida. ¿Okay? Quiero que anoten eso. La ciudad que estaba muerta y había vuelto a la vida. Ahora, tiempo para la palabra. Póngase de pie y vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 2, empezando con el verso 8. Apocalipsis, capítulo 2, el verso 8. Si lo tienen, digan amén. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Quién era el ángel? ¿Se recuerdan? El pastor, el mensajero. ¿Okay? Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto. ¿Qué decía de la ciudad? La ciudad que estaba muerta y qué. Y mira cómo se describe a Cristo a esta iglesia. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Mira el verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué? La corona de la vida. Verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Miran una vez más el verso 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Quiero que noten qué tan estratégico es Jesús al describirse a sí mismo. Él quiere que la iglesia sepa que Él es Dios y Él es el Salvador que sufrió y el Rey resucitado. Una vez más, el Salvador que sufrió
y el Rey resucitado. ¿Sabe usted por qué nosotros cuando tenemos un necklace, una cadena con una cruz, que no tenemos a Jesús en la cruz? Porque Jesucristo ya no está en la cruz, está en victoria. Yes. Ya no está sufriendo, ya sufrió y ahora está en victoria. Amén. Él dice a la iglesia, yo soy el Rey resucitado. Y sigue diciendo la iglesia con estas palabras: tú vives dentro de una ciudad que dice que es una ciudad resucitada, pero yo soy el que sufrió por ti, entregué mi vida por ustedes y yo tengo el poder para dar vida eterna. Y yo sé lo que es el sufrimiento. Si alguien sabe lo que es sufrir, es Jesucristo. ¿Están acá, iglesia? Y para él era muy importante decirle esto a la iglesia, porque los cristianos de Esmirna eran perseguidos, eran pobres y sufrían por la causa de Cristo. Ahora mi esposa va a hablar un poco de este sufrimiento. Amen. By the time that John wrote this book, Para cuando Juan escribió esta carta, emperor worship had become the norm. la adoración para el emperador era normal. Every person once a month Mensualmente cada persona dentro de la ciudad had to burn incense in a temple tenía que quemar incienso en adoración al emperador, that was dedicated to the emperor of Rome. para adorar al emperador. If they didn't, then they were considered traitors. Si no lo hacían, fueron considerados como traidores de la sociedad. For this reason, Christians were being persecuted and murdered. Y por esta razón estaban matando a todos los cristianos dentro de la ciudad. Some were being burned in boiling oil, Algunos quemados en aceite, burned at the stake. otros quemados en un poste, Others were thrown into the Colosseum to be eaten by hungry lions. otros fueron tirados en el estadio para que los animales los comieran. While others were being crucified for their Y faith. otros crucificados por su fe. During that time, there was a man of God named Polycarp. Y durante este tiempo había un pastor llamado Policarpo. And he was the first bishop of Smyrna. Él era el primer obispo de la iglesia. He was also a disciple of John the Beloved, También era discípulo de Juan el amado, who was one of Jesus' uno de los disciples. discípulos de Jesús. And he was a man of prayer. Era un hombre de oración. And in a moment, we'll talk more about En him. un momento vamos a hablar más de él. But in verse 9, Jesus is telling the church, Pero Cristo le dice a la iglesia: I know your works. yo conozco tus obras I know your y tu tribulation tribulación and poverty. y tu pobreza, But you are rich. pero tú eres rico. And Jesus is saying, Jesús les dice: I see yo you. los veo, I see what you are doing. yo veo lo que están haciendo Despite how much you are a struggling. pesar de la lucha. And that word tribulation Ahora in the esta Greek palabra tribulación en el griego is lipsis, es la palabra tilipsis, which means weight, que significa peso, pressure, presión, struggle, lucha and severe y hardship. dificultades. And the people of Smyrna understood this word very well, Los cristianos de Esmirna entendían muy bien lo que significaba esta palabra, because it was one of the ways they would torture the people. porque era una de las formas en que torturaban a las personas. They would tie their arms, Ataban los brazos, they would lay them on their los backs, tumbaban sobre sus espaldas and they would put this heavy boulder y on top y of them ponían una piedra pesada encima de ellos to crush their lungs. para aplastarles los pulmones. The weight of the boulder, Y el peso de la roca, the pressure of that la boulder presión de esa piedra would kill them. los mataba. Jesus also addresses their Y poverty. luego Cristo habla de la pobreza, But then he says, but you are pero rich. dice, pero en verdad tú eres rico. And the people, they were poor. La gente, los cristianos eran muy pobres They en were, Esmirna. they were dirt poor. I don't know. Muy pobres. Yeah, and not because they didn't want to work, No porque no querían trabajar, but because they would not worship the Roman pero emperor. porque no adoraban al emperador. And no one would give him any Y work. nadie les daba trabajo por causa de eso. But Jesus tells them, you are really rich. Pero Cristo les dice, en verdad son muy ricos. You may not have a name on this earth, Tal vez no tienes nombre aquí en la tierra, but your name carries greatness in pero tu heaven. nombre lleva la grandeza en el cielo. You may not have much here Tal on vez this aquí en la earth, tierra no tienes mucho, but you need to know the wealth you have pero in my tienes que kingdom. conocer la riqueza que tú tienes en el reino de Dios. These brave men and women of God, Estos hombres y mujeres de Dios they stood the ground se mantuvieron fieles in the face
face of death, enfrentándose con la muerte, their response la respuesta de ellos to a tribulation la tribulación shows their love and loyalty to Jesus, demuestra su amor y lealtad a Jesús, willing to suffer for him. dispuestos a sufrir por la causa. And my question to you is, Mi pregunta para usted, how are you and I ¿cómo when we face tribulation? nos comportamos ante la tribulación? How do we respond when we struggle? ¿Cómo reaccionamos ante de las dificultades? Because the weight of our struggles Porque el peso de esa lucha can have a different puede response. tener diferentes respuestas. We can respond in anger, Podemos responder con enojo, bitterness, amargura, unforgiveness, falta de perdón. being resentful Podemos towards tener God, resentimiento contra Dios or maybe another negative o otra emotion. forma negativa. Then there's other times Pero hay otras veces when our struggle donde la lucha pushes us closer to nos Jesus. empuja más cerca a Jesús. You and I, La verdad es que we decide how we respond. nosotros tenemos la autoridad de decidir cuál es nuestra respuesta a la lucha. I remember when I was struggling years ago, back in Me 2011. recuerdo cuando yo luché mucho en el año 2011. I went through what I call a mental Yo breakdown. pasé por un tiempo donde casi perdí mi mente. I felt like I couldn't control my Yo no thoughts. podía controlar mis pensamientos. They were very tormenting and dark. Los pensamientos me atormentaban y eran muy oscuros. And I thought I was going to go Y crazy. yo pensaba que me iba a volver loca. And I suffered greatly in my Y mind. sufrí mucho en mi mente. And the only thing that would cause my thoughts to stop La única cosa que paraban los pensamientos was when I was in God's presence. cuando estaba yo en la presencia de Dios. And I would put these red headphones that Pastor bought me, Me ponía unos audífonos rojos, and I would listen to worship music escuchaba adoración, because it helped me focus and I wouldn't get distracted with my thoughts. porque me ayudó a enfocarme y no distraerme en mis pensamientos. And when I would listen to worship Y music, cuando yo escuchaba la adoración, all those tormenting thoughts stopped. esos pensamientos paraban. And I would feel God's warmth. Y yo sentía el calor de la presencia de Dios. And this warmth would fill my room. Y ese calor llenaba mi cuarto. And I never wanted God to leave me. Y no quería que Dios me dejara. And I know that God never leaves Y me, yo sé que Dios nunca me deja. but I wanted that warmth all the time. Pero siempre yo quería ese calor conmigo. And I would feel his warmth on the top of my Y head, sentía ese calor en mi cabeza. which I'm thankful Y estoy agradecida por because eso. that's where the battle was, in my Porque mind. ahí es donde estaba la batalla en mi mente. And it was only in his Y presence solamente era en su presencia I felt safe and free. donde me sentí muy segura y libre. And I remember during that season, Y me recuerdo durante ese tiempo, I believed the lie creí la mentira from the enemy, del enemigo, thinking I was going to go to hell que él me estaba diciendo que yo iba a ir al infierno because of all the bad thoughts I por was causa having. de los pensamientos malos. Now I know Ahora yo sé that they were not my que no thoughts. eran mis It pensamientos. was the enemy tormenting Era el me. enemigo atormentándome. And at the time when I did believe the lie from the Y enemy, en ese momento cuando en verdad estaba yo creyendo la mentira, I remember telling God, me recuerdo diciéndole al Señor, if I knew I was going to lose you because of si ministry, yo supiera que te iba a perder por causa del ministerio, I would have never been in nunca hubiera ministry. entrado yo en el ministerio. I'd rather lose ministry than lose Prefiero him. perder el ministerio que perder tu presencia. But I also knew during that dark season, Pero también sabía durante esa temporada, I had to cling to God, my Father. tenía que apegarme al Padre, No one could help me. porque nadie más me podía ayudar, Not my husband, ni mi esposo, not my mom and ni dad, mis padres, not my friends. ni mis It amigas, was only Jesus. solamente Jesús. He was my only hope. Él era mi única esperanza. And then the Holy Spirit would remind me Y el about Espíritu Santo me recordaba the promises God gave me as a de las teenager. promesas que Él me había dado cuando yo era joven, When I was in 9th grade, cuando yo tenía unos 15 años de edad. I still remember them Me today, recuerdo todavía and I treasure them. y los atesoro en mi corazón. And the first thing he told Y me, la primera cosa, escucha esto, lo que Dios le dijo a ella, you're going to marry te Mikey, vas a casar con Mikey.
Yes. Dios me ama. Dios me ama. Yes. Yes. And you guys are going to go through a Pero lot. van a pasar por mucho. But I Pero promise te prometo I will be with que you. voy a estar contigo. And those three things came to pass. Y estas tres cosas Dios lo ha hecho. I married Me Mikey. casé con él. We've gone through a El lot. más simpático de todo el mundo. Y hemos Yes, pasado sí, por mucho. sí. But God is still with us, Pero Dios está con nosotros. helping us. Ayudándonos. And He keeps His promises. Y Él guarda sus promesas. Ahora, yo tengo que confesar algo. Una debilidad que yo tengo. Y no sé si los otros esposos van a tener esta debilidad. O algunas mujeres también. Que las cosas que yo amo, yo quiero controlar. O yo soy el único. ¿Dónde está el hombre hispano? A ver, levanta la mano. Que las cosas que tú amas, tú quieres controlar. Porque cuando estás controlando eso, lo estás protegiendo. So, yo quería controlar la mente de mi esposa durante este tiempo. Cuando ella se despertaba, yo todavía me recuerdo que era a las 2 de la mañana. Ella se despertó y dijo, Mikey, no puedo controlar mis pensamientos. No sé lo que está pasando, pero no me siento bien. Y salimos de la recámara a la sala. Y cuando yo la veía en los ojos, ya no veía a mi esposa. Y decía, Señor, ¿qué hago aquí, Señor? Y no podía ayudarla, aunque yo quería ayudarla. Ella me decía, no sé, pero siento que voy a ir al infierno. Siento diferente y estoy pensando cosas malas que ni te quiero decir lo que está en mi mente. Y estos pensamientos me van a llevar al infierno. Y yo quería con todo mi corazón entrar en su mente y luchar contra esos pensamientos, pero no podía. Solamente podía orar por ella y ni mis oraciones estaban ayudando. Me recuerdo una vez estábamos en la oficina, ella luchando y mira, quiero que sepan que nadie sabía esto. Nosotros no somos la clase de personas que publicamos todo en Facebook. Cuando estamos pasando por algo, se queda en casa para orar. Y una vez estábamos en la oficina y le dije, Honey, ¿tú no crees que Dios te va a librar? Y ella levantó la voz y dijo, no, yo no creo que Él me va a librar porque ya no lo siento. Me ha dejado. Y si tú conoces a mi esposa, es una mujer de fe. La razón que yo estoy aquí es por causa de ella. Porque, mira, ustedes los quiero un poco, pero son las oraciones de ella que todavía estoy aquí. Y cuando ella me dijo eso, no sabía qué hacer. Y yo quería meterme en la mente de ella para librarla. Y no podía. Y todos los domingos yo predicaba de liberación. Y me sentía como un hipócrita diciendo, Señor, ¿cómo es que yo puedo predicar de liberación y tú no estás liberando a mi esposa? Predicando que Él es nuestro sanador, pero no está sanando a mi esposa. Y cada domingo ella estaba ayudando con Club Fuego todavía. Y yo aquí sirviendo, tratando ella de ser la mejor madre para Mary y yo el mejor padre, pero sufriendo. Y luego algunos anotaron algo. Y algunas hermanas de la iglesia empezaron a hablar mal de ella. O qué delicada la pastora. Empezaron a hablar mal de la esposa. Y yo decía, hey. Muy interesante que Cristo dice esto. Conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es que los judíos en Esmirna habían hecho un trato con los oficiales. Dijeron, nosotros no podemos quemar incienso al emperador porque adoramos a Adonai, Yahweh en el cielo. Pero hacemos un trato con ustedes. Si nosotros sacamos a los cristianos y los arrestamos por ustedes, hacemos el trato de que no tenemos que quemar incienso. Y los oficiales dijeron, ok, está bien. Los judíos entraban en la sinagoga de Dios empezando a planificar, a destruir a los cristianos de Esmirna. Porque los cristianos en aquel entonces tenían estilo potluck, donde se llamaban festivales de amor, donde se congregaban para comer juntos y tomar la Santa Cena.
Pero los judíos decían, no, 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 no. Ellos están teniendo sexo ahí dentro de sus iglesias, están haciendo de garras toda la ciudad, tenemos que arrestarlos y matar a cada uno de ellos. Estaban mintiendo, diciendo que amaban a Dios, pero chismeando de los cristianos, hablando mal de los cristianos, mintiendo. Y Cristo dice, yo conozco las palabras que están diciendo de mis hijos. Yo conozco las mentiras y la blasfemia que dicen que están en la sinagoga de Dios, pero no están en la sinagoga de Dios, están dentro de la sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás, él es el acusador de los hermanos, que día y noche está acusando a los cristianos. Y sabe usted, cuando nosotros empezamos a acusar el uno al otro, cuando chismeamos y hablamos mal de la hermandad, estamos comportándonos como Satanás. Tenga cuidado usted cuando habla mal de otra persona dentro de la iglesia. Tenga cuidado usted cuando tú hablas mal de los pastores o otros líderes dentro de la iglesia. Tenga cuidado de división, causar divisiones dentro de una iglesia, porque tarde que temprano vas a pagar un precio. Y él dice, yo conozco las blasfemias, porque esos judíos odiaban a Cristo, odiaban a Jesús. Yo conozco la blasfemia que se dicen que son de Dios, pero son de Satanás. Y me recuerdo durante ese tiempo que algunas hermanas estaban en verdad hablando mal de ella, y yo en verdad quería defender a mi esposa, y el Espíritu Santo me dice, cállate, yo la amo más que tú. Yo la tengo en mis manos durante este tiempo. Tú no puedes controlar, Mikey, esta situación. Y cómo quería yo controlar esta situación. ¿Y qué haces tú cuando estás pasando por una tribulación? ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando no sabes qué hacer? Cristo sigue diciendo a la iglesia, están por pasar 10 días de tribulación. Ahora no sabemos si eran 10 días seguidos o era nomás una temporada, no sabemos, pero les dice, van a pasar por algo bien pesado, van a pasar por tribulación, y algunos van a ser arrestados, van a ir a la prisión, y algunos van a morir. ¿Qué haces cuando tú recibes noticias, hermano Oscar, cuando te dicen que tienes cáncer? Yo admiro a ese hombre que va a celebrar 2 años salvo dentro de la iglesia, y cuando se entrega a Cristo recibe las noticias, tienes cáncer. La mayoría de nosotros we fall to the ground. Y cada domingo ese hombre viene a este altar para pedir oración y glorificar al Señor. Y gloria a Dios que Dios lo está sanando. Un aplauso al Señor. Hoy en la mañana, en el primer servicio, vino una mujer que no conocemos y dice, pastor, pastora, ¿puedes venir a orar por mi mamá? Y su mamá estaba sentada atrás, y en inglés me dijo, can you come pray for my mom? ¿Puedes venir a orar por mi mamá? Y le dije, seguro. ¿Qué pasa? Acaba de recibir noticias que tiene cáncer, etapa 4, stage 4. Y dije, seguro que sí, podemos ir a orar. Pero pastor, es que ella no habla inglés, nomás español. Está bien, yo soy hispano, aunque no parece. Soy de la 3ª generación, amén.
So fui con la señora llamada María. Primera vez dentro de una iglesia, ya anciana. Y le dije, señora María, ¿puedo orar por usted? Sí, está bien. Puse manos sobre ella, oré, empezó a salir lágrimas. Seguimos orando por ella. Y terminamos y ella dijo, muchas gracias, gracias por las oraciones. Y luego me recordé que Cristo está más interesado en tu alma que tu cuerpo. Quiere tu alma. So le dije, señora, todavía no le podía llamar hermana. Le dije, señora, ¿tú conoces a Cristo como tu Salvador? Dijo, pues, como algunos de ustedes. Creo que sí. No. No vamos a creer que sí o no. Has hecho una declaración de fe, entregándote completamente a Cristo. Una vez más, lágrimas. Dijo, no. ¿Quieres aceptar a Cristo como Salvador? Y ella dijo, sí, lo quiero hacer. So, ahí en la esquina, a las 9:40 esta mañana, esta mujer entregó su vida a Cristo por primera vez y se llenó sus ojos de lágrimas. Y dije, hermana María, quiero que sepa usted que ahorita mismo hay ángeles en el cielo celebrando tu salvación. Porque dice la palabra de Dios que cuando alguien acepta a Cristo, se arrepienta, hay celebración en el cielo. Bienvenida a la familia de Dios. Cuando recibimos noticias malas, ¿cómo nos comportamos? Cuando la gente habla mal de usted, ¿cómo es tu reacción? Cristo le dice a la iglesia y dice a nuestra iglesia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. En este mundo tal vez no eres rico y no puedes recibir una corona de oro, pero Dios tiene una corona reservado para usted. Pero sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. Sé fiel. Hoy en día no se conoce tanto la fidelidad porque nos enojamos con alguien y nos vamos de la iglesia. Paramos de leer la palabra, paramos de orar, paramos de ayudar. Y Cristo dice, sé fiel hasta la muerte. Agárrate de mí. Sé fiel y yo te daré la corona. Mi esposa va a terminar. Let me finish telling you about Polycarp. Déjame decirles de este pastor o obispo Policarpo. When he was 86 years old, Cuando él tenía 86 años de edad, the Roman officials were searching for him los oficiales lo estaban buscando to persecute him para perseguirlo for being a follower of por Jesus ser Christ. seguidor de Jesús. When they finally found him, Cuando lo encontraron, he asked the soldiers él pidió a los soldados, if he could pray for 1 hour, ¿puedo orar por una hora antes que me and arresten? they let him. Y dijeron, ok, está bien. He fed them, No solamente eso, pero él hizo una carne asada por ellos. and he prayed for 2 hours. Les alimentó comida y luego lo dejaron orar por 2 horas. They were shocked how old he was Y ellos estaban asombrados que este hombre era un viejito. and was questioning why are they arresting Y him. empezaron a cuestionar, ¿por qué lo estamos arrestando? He was taken to the arena Y lo llevaron al estadio, where the games were held donde ahí las competencias se llevaban a cabo to torture people, para torturar a la gente también, to have him killed. porque lo iban a matar. The Roman officials asked him, Y los oficiales le pidieron, if you want to be free, si quieres ser libre, just blaspheme Jesus. solamente tienes que blasfemar el nombre de Jesús. Polycarp, being Y courageous and Policarpo, bold, un hombre con valor, he él responded, respondió, 86 years have I served him, llevo 86 años sirviéndole and he has done me no y wrong. no me ha hecho ningún mal. How can I blaspheme my King and Savior? ¿Cómo puedo blasfemar contra mi rey y salvador? They threatened him with wild Lo animals, amenazaron con animales and he still stood his y se ground in his mantuvo faith. fiel en su fe. And he tells him, go ahead. Y él dijo, dale.
And then they threatened to burn him at the Y stake. luego dijeron, te vamos a quemar en un poste. Again, he responds, Una being vez bold más, and courageous. él respondió. And he tells him, you threaten me with the fire Y él dijo, me amenazas con un fuego that burns for an hour que arderá durante una hora and soon quench. y se apagará pronto. For you are ignorant of the fire Pues ignoras el fuego of the coming judgment del juicio venidero and the eternal y el punishment castigo eterno stored up for the ungodly. reservado para los impíos. Why are you waiting? ¿Por qué esperas? Bring on whatever Haz you lo que want. quieras. As they burned him at the Y stake, al quemarle, something crazy happened. una locura sucedió. He wasn't burning. No se estaba quemando. So they ended throwing a spear at him to Solo kill him. matan con una espada. Polycarp is known Policarpo se conoce as one of the greatest Christians que uno who's de ever los lived. cristianos mayores que jamás ha vivido. He held on to his faith Se mantuvo fiel and onto his God y se agarró de Dios when facing cuando él death. estaba enfrentando la muerte. Wow. Otra tradición dice que cuando estaban tratando de quemarle, que vino un viento del cielo y las llamas estaban alrededor de él, pero no lo tocaban a él. Y antes que empezaron a alumbrar el fuego, él dijo, trae el fuego. Imagínate eso. Enfrente de la muerte, él dice, trae el fuego. Estoy listo para morir por mi Dios. Y se concluye esta carta. Y acuérdense, hay 7 cartas y en 5 de las cartas hay una reprensión, pero hay 2 donde no hay reprensión. Y aquí el Señor estaba muy orgulloso de esta iglesia por su fidelidad. Y Cristo dice a esta iglesia, para terminar, el que tiene oído, oiga. ¿Quién tiene oído aquí? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero que noten que no dice a la iglesia, que dice las iglesias, porque esta palabra no solamente era para Esmirna, es para Restore City también, para toda iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Tal vez la pregunta que vas a hacer es, ¿qué es la segunda muerte? Pues Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 20, el versículo 14, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda viene después de la segunda venida de Cristo, donde Él va a juzgar a todos los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Y cuando tú estás enfrente de Jesús, Él va a buscar tu nombre. Y si tu nombre no está escrito, Él te va a ver y te va a decir, lamento decirte esto, pero tu nombre no está escrito. Pero Señor, yo iba a la iglesia cada domingo. Tu nombre no está escrito. Pero Señor, yo daba para la deuda de la iglesia. Tu nombre no está escrito. Pero Señor, yo era parte del equipo de alabanza. Tu nombre no está escrito. Y si tu nombre no está escrito, Él te va a juzgar culpable y te va a echar en el lago de fuego para sufrir por una eternidad. Y ahora en nuestra mente finita, nosotros en verdad no podemos entender lo que es una eternidad, porque para nosotros pensamos en cronos, ayer, hoy y mañana. No entendemos en verdad, no podemos entender lo que es una eternidad. Pero quiero que trates de entender que una eternidad nunca se acaba el sufrimiento. Pero Él dice, el que vence
no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Has sido fiel? Have you been faithful? El domingo pasado, él reprende a la iglesia diciendo: has dejado tu primer amor. Pero esta iglesia, él está hablando a los santos, diciendo: yo conozco la tribulación, yo conozco las palabras y las mentiras que han dicho de ti, yo conozco tu dolor que has sufrido. Yo conozco que a veces te sientes solo. Ayer tuvimos el servicio del hermano Rubén Bernal. Si no supieron, el hermano Rubén, que venía a la iglesia, murió el domingo pasado. Y ayer estaba yo aquí con sus 4 hijos. Y abrimos el ataúd. Y ellos vieron al hermano Rubén. Y la hija menor de él empezó a llorar y llorar y llorar. Y la conocemos a ella desde bebé. ¿Y qué palabras puedes decir a alguien? En el servicio de las 10 había una madre que perdió a su hijo, que tenía 14 años, de suicidio. Hace 7 años. Yo predicando de esto, y yo la veía atrás con lágrimas. Y solamente yo podía abrazar a Leti diciendo: lo siento, mija, lo siento, pero mis palabras no son suficientes para sanar esa herida que tú tienes. Pero quiero que tú sepas algo, mija, que un día tu papá aceptó a Cristo como Salvador. Y yo creo que Él está con Cristo ahorita. Porque en verdad nunca sabemos. Hace 2 domingos el hermano Rubén estaba aquí. Y él pasaba siempre aquí enfrente para recibir oración. Estaba triste porque hace 3 años murió su esposa. Y nunca pudo recuperar el gozo. Nunca sabemos. We never know. Nunca sabemos. ¿Qué podía yo hacer por ellos? Es solamente llorar. Llorar. Cristo dice: sé fiel hasta la muerte. Y otra cosa quiero que ustedes sepan: que esta familia es legado del Sendero de la Cruz. Porque el abuelo de esos niños, jóvenes, adultos que ya son, era uno de los primeros de nuestra iglesia. Y yo hice una promesa a Dios hace 20 años. Le dije a Dios: cuando esa generación pasa para estar con Dios, nosotros vamos a cuidar de la familia. Les dimos $1,000 para ayudar con el servicio. No hacemos eso por cualquiera persona. Lo hice en la memoria del hermano Juvencio Hernández, uno de los fundadores de nuestra iglesia. Sé fiel. Sé fiel hasta la muerte para poder recibir la corona de vida. Are you faithful? Eres fiel. Yo tengo que despedir, pero eres fiel. ¿Tú has sido fiel o te has amargado? Porque acuérdense de la mira. Si tú probabas la mira, sabía amarga, pero cuando se aplastaba daba un olor fragante, un olor dulce. Es así el cristiano. Cuando sufrimos, dice la palabra que nosotros somos el olor de Cristo a este mundo. Somos la aroma de Cristo a este mundo. Lamentablemente hay muchos cristianos que son cristianos amargos, porque no han sabido cómo sufrir. Acuérdese que la palabra dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová.
tenemos que aprender cómo sufrir bien. Porque en verdad, comparados a esta iglesia, no estamos sufriendo. Comparados a los cristianos en Irak, en el Medio Oriente, no estamos sufriendo aquí. El sufrimiento que tú has pasado no es nada para comparar con lo que está pasando en otras partes de este mundo. No estamos sufriendo en verdad. Hay razón de levantar manos. Hay razón de glorificar al Señor. Les animo a que sean fuertes y valientes y fieles.